vamos a tocar un tema que en lo personal me preocupa mucho. Sobre la salvación. La salvación. ¿Quiere ir usted conmigo a Apocalipsis 7, versículo 10? Cuando lo tenga, por favor, diga amén, hermanos. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y clamaba a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿A quién pertenece la salvación? ¿A quién? A Dios. A Dios, ¿verdad? ¿Por qué es usted una persona salva? ¿Porque usted quiso o porque Él quiso? Escuche bien todo esto, hermano. Espero que Dios me ayude con esta enseñanza y el Espíritu Santo le haga despertar de esa pereza espiritual que tenemos en estos últimos tiempos. Porque está profetizada, pero también va a haber un avivamiento, no musical, sino espiritual, a través de un verdadero arrepentimiento en cada uno de nosotros. La salvación. Este asunto debe de ser el más importante para toda persona que ha nacido en este planeta. Debe de ser el más importante, su salvación, la salvación. El hombre es el único ser con vida, el único, hay animales, insectos, etcétera, peces, ballenas, delfines, pero el hombre es el único ser con vida que sabe que un día va a morir. Y nunca nos preparamos para ese momento. ¿Sí estoy bien o estoy mal? Si Dios no interviniera en nuestra vida, qué tremenda sería la eternidad para usted y para mí. Si Dios no nos hubiera salido al encuentro, ay Dios, tremendo sería la vida, que va a ser muerte eterna, la separación de Dios. ¿Cuál es ese asunto? La salvación de nuestra alma. Es lo que debía de estar por encima de todas las situaciones que estamos viviendo. Por encima de todo, de tu profesión, de tu oficio, de todo. Absolutamente de todo. Por eso se ha hablado de la salvación de una forma muy light, muy ad hoc a tu forma de vivir, a tu forma de ser. ¿Sí? Sonríe. ¿Sí han escuchado eso? Sonríe, Cristo te ama. ¿Y nos reímos? Y ponemos muchos textos bíblicos en la casa, en el carro. Soy de Cristo, lo pones en el carro, pero a lo mejor el carro sí es de Cristo y tú no. Sí me estoy explicando, hermanos míos. Pensamos que con esos letreros ya estamos haciendo una obra portentosa. No estoy criticando, estoy viendo con usted todo esto, amados hermanos. Vaya conmigo a Lucas 12. ¿A qué cosa le ponemos más empeño en nuestra vida? Hermanos, ahí hay una serie de folletos que trajo un hermanito, una jovencita, lléveselos por favor, si quiere usted evangelizar.
Lucas 12, versículos del 15 al 21. ¿Ya lo tiene usted? Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, o sea, no lo decía de viva voz, sino Dios que conoce todo, veía sus pensamientos. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Con estas enseñanzas de la prosperidad y muchísimas cosas, me viene a la mente, no sé si usted se acuerda, cuando dijo el Señor a unos que le querían seguir: espérense un ratito, las zorras tienen, ¿qué les dijo? Las zorras que tienen guaridas, tienen cuevas, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Tienes un carro, tienes una casa, gloria a Dios, pero no consiste eso en la vida del hombre. No consiste absolutamente nada en eso. Trabajamos mucho. Yo me acuerdo que yo trabajaba para que mis hijos tuvieran de más, porque no quería que pasaran las situaciones que había pasado cierta edad de mi vida. Y humanamente parece que estamos bien, pero según la Biblia estamos mal. Pero yo no lo sabía hasta que vine a Cristo. Bendito Dios. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Hay personas que están trabaja y tiempo extra y terminan y andan buscando más chamba, que porque no les alcanza. ¿No has oído la economía del Señor? ¿Sí saben la economía del Señor en su reino? Traed los diezmos. ¿A dónde? Diezmos y ofrendas, y haya alimento en mi casa, la casa del Señor, que es la iglesia. Y probadme si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde, no para que tú vivas en riqueza, sino para que podamos comprobar que es más bienaventurada cosa dar que recibir. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Por eso el diezmo y la ofrenda es un trato entre tú y Dios. Allá tú con Él. Demasiadas personas, amados hermanos, no le tienen miedo a las riquezas. Los hombres creen que entre más riqueza tienen, son más grandes. ¿No es cierto? Entre más rico eres, y el mundo sin Cristo, así es. El mundo mide a los hombres por su cuenta bancaria. Esos son los hombres de éxito según el mundo. Mira cuánto tiene, porque tú no has visto lo que realmente tienes. Tienes lo que ellos no pueden tener.
En la clase nos estaban dando que fuimos comprados no con oro, sino con la sangre de Jesucristo. Y trabajan y casas y esto y lo otro, y tu relación con Dios. Necio. Necio. Entre más tienes, más afanes y más problemas tienes, ¿sí lo sabes? Este hombre planeaba retirarse tan pronto hubiese edificado nuevos graneros. Ya tenía planificado retirarse. ¿Sí lo ven conmigo, verdad? Y vemos en este hombre un espíritu de independencia. Un espíritu de independencia. Fíjese lo que dice. Habla de mis. Versículo 17, ¿lo tiene? ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Versículo 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, él dice Ezequiel 18, dice Dios, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué tengo, Dios? No tienes nada. Pero con Cristo tienes todo. Parece muy incongruente para la mente, para la razón de nosotros, hermano. Por eso a Dios no hay que razonarlo, por eso nos dejó la fe, para creerle lo que Él dice en su santa palabra. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. A veces pensamos, ¿no? Como si fuéramos a vivir para el día de mañana. Ya estamos almacenando. Tal vez no sea malo, pero Dios sabe que es mejor que siembres en el reino que guardes cosas que se van a quedar. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Alma, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué cosas, no? Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene por tu alma. No sabemos si de aquí a mañana o en la noche vamos a seguir con vida. Y eso debe ser preocupante para nosotros. No estar temblando, porque si eres hijo o hija, Dios es nuestro guardador. Sino entender lo que Dios te está diciendo en esta noche. ¿Sí? ¿Cómo lo calificó el Señor a este hombre? Necio. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Se han leído en algunas situaciones de personas muy tremendas de otros países, no sé si aquí, pero sale en el periódico, dejó 8 millones de libras esterlinas para sus gatos. ¿Sí lo han leído alguna vez? Ya uno quisiera decir, miau, miau. Así es la estupidez humana sin Cristo. Si Cristo viniera hoy, ¿de quién sería lo que tenemos? Piénsenlo. Si hoy tuviéramos que partir, ¿quién se va a quedar con lo que tenemos? Todos cuidamos menos nuestra salvación. Les decía al principio del servicio, ¿qué dijo el Señor Jesús? Que cuidemos nuestra salvación con poco temor. Con mucho temor. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscándote para devorarte. Nos afanamos más por buscar lo que se va a quedar y dejamos a nuestra alma en plena oscuridad.
Dejamos a nuestra alma sin la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice Juan 3, 17 al 20, no lo busque, usted sabe bien este pasaje, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo. La luz vino a nuestra vida cierto día que Dios ya había preparado. Y esa luz vino para que alumbrásemos en medio del valle de sombra de muerte, en medio de las tinieblas. El mundo sin Cristo es un valle de sombra de muerte, y a nosotros, muchos de nosotros, todavía nos gusta ir al mundo. A nuestros jóvenes, no los critico, necesitamos acercarnos a nuestros jóvenes en la medida que ellos lo permitan, desde luego. Lo que vamos a ver es de suma importancia para usted y para mí, amados hermanos. Semanas tengo de estar estudiando esto y le ruego a mi Dios que me ayude para que usted no salga confundido por lo que va a escuchar. Primera de Timoteo 2. ¿Ya lo tiene? Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto ante todo, T-O-D-O, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ese es un ruego que nos hace Dios a través de Pablo. Dios rogando: os ruego. Versículo 4, ya lo tiene, ¿verdad? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vemos entonces que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿sí o no? Sí. Y por eso hay que orar por su salvación. En su casa busque Ezequiel 18, 23, versículos 27 y 28, donde dice que no quiero la muerte del impío. Esto lo hemos visto aquí muchas veces. Por lo tanto, escúcheme bien, necesitamos entender y hacer una diferencia entre lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Hay mucha diferencia entre lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Es diferente el término. Usted desea conocer Europa, ¿verdad? Pero pues nada más es un deseo. Váyase a Europa, estamos cerca. Hacer esa diferencia, amados, es lo que vamos a estudiar hoy. Con mucha cautela, con mucha prudencia. ¿Sí? Por lo tanto, entonces necesitamos entender y hacer una diferencia entre lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Porque hay una elección en la soberanía divina. El hombre, primero, el hombre no puede salvarse a sí mismo. ¿No dice el Señor en Romanos 9? No es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. En el año 1618, en Europa se reunieron representantes de la Iglesia reformada, pastores evangélicos, representando a varias comunidades cristianas. Había preocupación en aquel tiempo, ¿sí?, muy fuerte, por las enseñanzas que se iban introduciendo,
dentro de la cristiandad evangélica. Ya había llegado una enseñanza tremenda que dividió, que se hizo la secta mayor, que dividió a los cristianos en el siglo III. ¿Sabe usted cómo fue eso? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Donde salieron los llamados católicos, apostólicos romanos. Pero Dios dejó un remanente fiel, que muchas veces fue perseguido por esa iglesia religiosa y política. Muchos muertos tuvieron porque se oponían a lo que ellos querían, pero se mantuvieron siempre en la línea de no adorar imágenes, de no bautizar a los niños, a los bebés. Seguían la doctrina adecuada que se les habían dado. ¿Sí? Y en este tiempo, en el año 1618, en Europa se reunieron representantes de la Iglesia Reformada, pastores evangélicos representando a varias comunidades cristianas. ¿Para qué? Para tratar las enseñanzas de un hombre llamado Jacobo Arminio. Todavía sigue esa enseñanza de los arministas. Dice, ¿tú eres calvinista? Pues a lo mejor sí, dicen, ¿no? ¿Verdad? O arminista. No, hermano, yo soy cristiano, soy bíblico. Aleluya. En esa reunión se le puso el nombre de el sínodo, o sea, asamblea de Dort, o sea, una ciudad en Alemania. En esa época y en ese lugar debatieron muy fuerte la enseñanza de Arminio, quien dijo que la salvación de las almas es para todos. Que la salvación de las almas es para todos. Sí. Pero no es para todos. La conclusión que sacaron en ese punto, dijeron, si Cristo murió para que todos fueran salvos, entonces, ¿por qué muchos se han ido al infierno y muchos seguirán yéndose al infierno? Es incongruente, ¿verdad? Pregunto, ¿sí o no? Pero ¿sabe cuál es la mala costumbre? Que extraemos un versículo bíblico, un texto del contexto, y hacemos doctrinas. Ahí están los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una sola doctrina y es el Evangelio completo. El Señor Jesucristo dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. ¿No has escuchado que dice, bueno, ¿y a qué iglesia perteneces? Pues diles a la única que existe. Si es que eres hijo o hija, no hay otra. A la única que ve Dios. A la verdadera iglesia. ¿Qué significa iglesia? Eclesia con K. Llamados a salir fuera, es lo que significa iglesia. Llamados a salir fuera ¿de qué? Del mundo. Es lo que significa la iglesia. No es un edificio con una campana. Si Cristo murió para que todos fueran salvos, entonces, ¿por qué muchos se han ido y se irán al infierno? Entonces, ¿falló Cristo? Y usaron estas palabras. Miren, vaya conmigo a Mateo, capítulo 5. Esto es una controversia dentro de nosotros, los pastores, los que enseñan, y a veces enseñamos lo que nosotros creemos y queremos imponer lo que nosotros creemos y no lo que Dios dice que creamos. ¿Ya tiene usted Mateo 5? Versículos 27 y 28. Digo 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Escúchelo bien, varón, y usted también, mujer, porque ahora se estila también.
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente te sacan un ojo, tienes el otro, te quitan uno, tienes la otra, ¿no? Pero aquí nos está diciendo qué tremendo es, que es mejor para ti quedarte tuerto y manco para no seguir pecando que entrar enterito al infierno. ¿La salvación fue para todos? Y siguen hablando más todavía. Mire, por ejemplo, Mateo 7, estamos ahí, versículos 13 en adelante. ¿Ya lo tiene? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? Al infierno. Y muchos son los que entran por ella. Muchos se van a perder. Es por favor que Dios me ayude con usted para que salga de aquí usted no temeroso, sino agradecido con Dios por haberle salido al encuentro e ir a trabajar, a sembrar la palabra. El domingo pasado hablamos de qué hablamos. Muy bien. Que se nos fue dado el ministerio de la qué, de la reconciliación. ¿Cuántas cosas no hacemos por andar haciendo otras cosas, amados? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, ¿y cuántos la hallan? Pocos. Pocos. Aleluya. 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Versículo 19. Todo árbol, o sea, cada persona que no da buen fruto es cortado. ¿Y a dónde es echado? Al fuego. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué preocupante es que usted y yo no estemos haciendo la voluntad del Padre. Ese es el conflicto suyo y mío. Dios quiere que entreguemos nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Dejar de ser voluntariosos, hacer lo que bien le parece a usted y a mí. Dios quiere su voluntad. ¿Qué dijo Jesucristo en el huerto? No mi voluntad, Señor, sino la tuya. Qué peligroso es que no entendamos esto, hermanos, y que sigamos creyendo que somos salvos y a lo mejor somos necios como las vírgenes fatuas que se quedaron fuera. Hemos visto esto, se habló en la enseñanza, en la escuela. Venga a la escuela dominical, venga usted a aprender, es una escuela. ¿Sí? Cantamos, Paulina leyó ese pasaje, y si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, y lo hemos convertido en un cántico de un funeral. Pero tiene que ser una realidad en tu vida y en la mía si quieres entrar al reino de los cielos. Yo no te puedo imponer nada, ni Dios mismo te impone las cosas. Bendito Dios. Mire, hay más pasajes. Mateo 25. ¿Ya lo tiene?
Mateo 25, versículo 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los perdidos, las ovejas de los cabritos. ¿Usted conoce cómo caminan los cabritos? Bien rebeldes, bien rebeldes. Las ovejas, ¿cómo caminan? Mansas. Son miopes las ovejas, ¿sí lo saben? No alcanzan a ver más de 2 metros, por eso necesitan un pastor con su callado. No tienen colmillos, no se muerden, no muerden. Los cabritos sí. No tienen garras, no tienen con qué defenderse, por eso necesitan un pastor. No, yo veo la televisión en mi casa, yo veo ahí enlace, y qué buenas enlazadas te has dado. Esos son los cabritos, los que dejan de congregarse porque así es su costumbre. Bendito sea Dios. Amén. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes. La elección en la soberanía de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Versículos 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? Los cabritos. Apartaos de mí, malditos. No está diciendo Cristo una maldición. Eres un maldito, como decimos nosotros. No. Apartaos de mí, malditos. ¿Por qué? Porque nunca fueron redimidos. Nunca. Gálatas 3:13, 3:15 dice que fuimos redimidos de la maldición de la ley. Nosotros éramos malditos, ahora somos los benditos de Dios y somos hijos de Dios, benditos de mi Padre. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? ¿A dónde nos van a mandar? Al infierno. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Usted puede entender castigo eterno. Castigo eterno, que le resume esto en los oídos por su familia inconversa. ¿Sí? Que le resume el Espíritu Santo para que ya no pierda su tiempo en otras cosas, sino que cuide su salvación con mucho temor y mucho temblor. Y la única forma es estar debajo del abrigo y debajo de la sombra del Altísimo Dios. Estar en una comunión con Él día tras día, tarde tras tarde, noche tras noche. Él es una delicia, amado hermano. Pruébelo. Es una delicia, una relación personal con el Señor Jesucristo. Hace un momento cantamos que Él nos dice: te amo, sí, claro que te ama. Y luego nosotros. Jacobo Arminio enseñó que el hombre no es tan malo, que hay algo de bueno en él. Eso enseñó. ¿Usted qué piensa? Porque luego nos vamos con la finta. No, es que es tan bueno. No, es que es tan bueno. ¿Qué dijo Jesús a aquel hombre rico, al joven rico? ¿Por qué me dices bueno? No solamente bueno, es Dios.
Y esto ha entrado a las congregaciones donde muchos se sienten buenos, porque pecan pecan menos que yo. Yo no soy como aquel. Yo de vez en cuando me echo una cana al aire. Y el Señor me perdona. No, el pastor, no te preocupes, Dios es bueno. Jacobo Arminio enseñó que el hombre no es tan malo, que hay algo de bueno en él. ¿Qué dice Isaías capítulo 1? Quiero irme rápido porque si no. Isaías capítulo 1, versículo 4. Fíjese lo que dice Dios a través de su profeta. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, escuche, hijos depravados. Hay una depravación dentro de usted y de mí. Escúchelo, por favor. Que usted peque menos que los demás no quiere decir que no tenga usted esa constitución dentro del pecado. Mora en nosotros, dice Romanos capítulo 7. Adiós. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, ¿qué dice? No hay nada sano en nosotros. Cuando hacemos a alguien el bien, estamos esperando la reciprocidad. Dicen allá en mi rancho, allá en el DF, ya no es DF, la Ciudad de México. Dice, no hay quien dé un brinco sin guarache. ¿No lo han escuchado? Te hacen un favor, pero están esperando pedirte otro. Pero uno dice, ay, es bueno. Génesis 5, versículo 6. ¿Cómo fue hecho el hombre? Y hay muchos que dicen, no, es que el hombre sí fue hecho. Pero ¿qué nos dice Génesis capítulo 5, versículo 6? No es el 6, es el 3, perdón. Versículo 3, ¿ya lo tiene? Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿Cómo? A su semejanza, con la misma naturaleza caída. Y luego engendró hijos e hijas. Jeremías 17:9, no lo busque, eso lo sabe usted de memoria. ¿Qué cosa dice el profeta, Dios a través del profeta? Que el hombre es perverso más que cualquier otra cosa. Engañoso y perverso es vuestro corazón, más que cualquier cosa. Pregunto, ¿si ha entendido usted que mi corazón es engañoso? No es que yo ande diciendo mentiras, pero mi corazón es engañoso cuando yo camino mi vida en mis sentidos, en lo que siento, y no camino en el espíritu. Cuando yo camino en mis sentidos como cristiano, hermano, a veces te amo y a veces te odio. Pero que cuando camino en el espíritu, tengas ratos desagradables para conmigo, te sigo amando. ¿Por qué? Porque sé que estás teniendo una lucha brutal en tu interior contra ese hombre sucio y perverso que todavía vive en cada uno de nosotros. Y te entiendo. Y no rompo mi relación contigo, porque sé que tienes una lucha tremenda y tengo que orar por ti. ¿Me estoy explicando?
También enseñó que la salvación se puede perder. Esto fue lo que trabajaron en esa reunión en 1600 y fracción. Sí. Es decir, Dios falló cuando te eligió. Hermano, si el Señor te eligió para ser salvo, tú no puedes perder la salvación. El conflicto es si somos o no somos nacidos de nuevo. ¿Por sus qué? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, quiere decir que los que un día fueron salvados pueden perder su salvación. Mira, Romanos 9, por favor. ¿Saben que estoy nervioso con este asunto de la salvación? Espero que el Señor conteste a todas las interrogantes que puedan salir en esta plática. Romanos, ¿qué les dije? Versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. ¿Lo ve conmigo? Usted no había ni pecado, ni había hecho nada malo, ni nada bueno, pero ya había un propósito de Dios en la eternidad. ¿Lo está usted viendo conmigo o no? ¿Sí lo está viendo? Vamos a abundar un poco más en esto. Filipenses 1, versículo 6. El problema, hermanos, con nosotros es que no nos hemos rendido a Dios y seguimos batallando y vamos a seguir batallando hasta que usted rinda su vida a Dios al 100%. Entonces podrá usted comprobar muchas cosas: que Dios es verdadero, que Dios es real, que Dios se ha comprometido consigo mismo, no con usted, porque Dios no se compromete con el hombre como predica. Dios no tiene compromiso con usted, su compromiso es con su palabra, con Cristo. Él es el pacto. Isaías 42. Y cuando Cristo viene a vivir en tu vida, tú ya estás dentro de ese pacto. Espero que me entiendan, si no, lo siento mucho. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice: maldito el hombre que confía en el hombre, y bendito el hombre que confía en Dios. Dios no confía en ti para que tú llegues arriba. En ningún momento tiene confianza en ti. Toda la obra es de Dios. La salvación es de Jehová. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en cada uno de aquellos que se rinden a Él. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Si usted cree que Dios confía en usted, pues ha sido usted muy mal enseñado. Porque Dios no confía en usted para nada. Por eso el Señor no quiere promesas. Algunos pastores piden promesas de dinero. No quiere eso el Señor. Dios quiere su corazón. Y no quiere tampoco que le digas, que le prometas: Señor, te juro que voy a estar contigo. Nada más sana a mi papá, sana a mi mamá. El Señor no oye esas cosas. Quiero que lo veas en Job 15, versículo 15. En el primer renglón de Job 15, versículo 15. Cuando lo tenga me dice amén. ¿No lo tiene? Está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Verdad? ¿Ya lo tiene?
Job 15, versículo 15 dice, he aquí, ¿qué? ¿En quién confía? No, ni en usted ni en mí confía el Señor. En sus santos no confía. Él empieza la obra, Él empieza, y el martillo de la palabra empieza a derrumbar por dentro todo lo que necesita derrumbar, toda confianza en ti misma y en ti mismo, para que aprendamos a confiar en Él absolutamente. Todo aquel que en mí creyere nunca será avergonzado. Es más fácil que tú y yo avergonzamos a Dios que Él nos deje en vergüenza a nosotros. Estas enseñanzas de Arminio abundan en congregaciones cristianas. A mí me enseñaron que la salvación se perdía. Entonces andaba uno todo tembloroso. No, hermano, no se pierde. Hay que cuidar la salvación con mucho temor, mucho temblor, algo muy preciado. ¿Cómo lo vas a cuidar? No volteando a ver cosas que tú sabes que te hacen daño. No estar sentado frente a la televisión viendo cosas que insultan a tu Dios. No estar perdiendo el tiempo. El tiempo es corto. Hemos hablado de esto, el tiempo cronos es el del reloj, de los días, los años, los meses. Pero hay un tiempo kairos. ¿Cuántos años vas a vivir? Yo he dicho, si Dios me da vida, cumplo el 20 de agosto 73 años. No sé si los voy a llegar a cumplir. Tú no sabes si vas a llegar a cumplir los 30, los 40. ¿Qué estás haciendo con ese tiempo, kairos? Los tiempos son difíciles. La gente se está muriendo. Tu familia está perdida. Dios me está concediendo que todos mis sobrinos me estén hablando. Gracias a Dios, ya hay 3 de ellos que son cristianos. Bendito sea Dios. Pero ¿qué estamos haciendo? Es que mi esposo no se salva. ¿Por qué no se salva? Muchas personas creen que el esposo se va a ir con... ¿No ha dicho el Señor que cuando Él venga unos serán levantados y otros dejados? Por favor, entiéndalo. Ahora es el tiempo de la salvación. Ahora es cuando usted debe de trabajar en el reino de Dios. Para eso fue llamado, para ser una luz, para ser una sal. No para estarle exigiendo a su esposo esto, lo otro. Póngase de rodillas y clame a Dios por su esposo, por sus familias. Ruéguele a Dios. Porque no sabe usted quiénes son los elegidos. Esa enseñanza tan horrible, tan diabólica, que en el Señor Jesucristo será salvo tú y toda tu casa, amado mío. Lea usted ese pasaje de Hechos, creo que es el capítulo 16, donde se le cumplió a ese hombre. No se dejó para los años. Ese hombre creyó y fueron bautizados por Pablo. Ahí se inició la iglesia de Filipos con el carcelero y otras personas. Los indoctos, dice 2 de Pedro capítulo 3, los indoctos tuercen las sagradas escrituras, y si tú no las lees, pues caminas torcido. ¿Y a dónde vas a ir a parar? Me decía hace tiempo una persona en otra congregación, es que yo sé que aquí estamos mal, pero allá en México, pero es que yo quiero tanto a mi pastor, pues te vas a ir con él al infierno. ¿De la abundancia de qué? Del corazón habla la boca. Yo quiero mucho a mis hijos, por eso no me congrego. Por favor. Dios. Muchas congregaciones tienen este tipo de enseñanzas de los animistas. ¿Sí? Esa es una enseñanza de la doctrina de la Iglesia Católica, quien siempre ha dicho que todos somos hijos de Dios. ¿No es cierto? No es cierto, dice, todos somos hijos de Dios. No es cierto. No es cierto, hermanos. Mire que dice Juan 8:44. Yo quiero creer que usted y yo somos hijos de Dios,
Y le ruego a Dios que salga usted de aquí bien preocupada y bien preocupado. ¿Sí? Por su familia inconversa, por sus amigos que dice usted que aprecia a sus amigos. Usted es mentirosa y mentiroso si usted dice que quiere a sus amigos y a su familia y no les habla de Cristo. Estoy estudiando qué cosa es la verdad. Jesús y la verdad es tremendo. Es tremenda esa enseñanza de Jesús y la verdad. La verdad te lleva al verdadero amor. Cuando no hablas verdad, estás mal. Este pueblo dice de labios que me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Cantan mentira, no cantan verdad. Juan 8:44, ¿qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y a quién estaba hablando el Señor? A gente que se decía que era del pueblo de Dios, a los judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, etcétera, etcétera. Segunda de Corintios 6:14-18, ¿se acuerda qué dice ahí 2 de Corintios 6? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene comunión Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene? Mis mejores amigos, dijo una jovencita en la Ciudad de México, en una iglesia, mis mejores amigos son los inconversos. Yo creo que tú eres inconversa, le dije, porque yo era el maestro de los jóvenes. Tus mejores amigos deben de estar aquí adentro, muy imperfectos, pero son hijos de Dios, con muchas situaciones que no nos agradan, pero son hijos de Dios, son santos, y ahí nos deja el Señor para rozarnos y aprender a amarnos unos a otros. ¿Sí? Para lijarnos. Hay unos que necesitamos una lija más grande, ¿no? Y otros más delgadita. Para rozarnos. Cuando te casaste no empezaste a rozar. ¿De qué clase de lija te tocó? Y fueron felices, sabe Dios. Venga a las enseñanzas del miércoles 16. Usted va a ver para que ayudes. Es que yo soy casada, casados, venga para que aprenda y enseñe a sus amistades. ¿Qué cosa es el matrimonio? Qué honra es estar casado, con muchos defectos si tú quieres, pero como cristiano es honroso el matrimonio, porque lleva una representatividad de Cristo con la iglesia. ¿Okay? Hermanos, Dios no se equivoca. Y si tú eres hijo, hija de Dios, Dios no se equivocó contigo. No te veas a ti mismo, a ti misma. Ve lo que dice Dios en el espejo de Dios. Y si llegamos a conocer algo de Dios, es porque Él es quien nos lo da a conocer. Él es el que se revela en nuestra vida, amados hermanos. Yo creo que usted se acuerda de Deuteronomio 29:29, ¿qué dice? Los secretos. Vaya conmigo, porque a lo mejor si sabe dónde está Deuteronomio, es el quinto libro. Ahora me acuerdo cuando estoy predicando, porque la maestra a veces cuando no sabía algo me decía, Inurreta, repite esto 500 veces, escríbelo. Deuteronomio, ¿qué les dije? 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Se las estás pasando a tus hijos, hermano, en tu altar familiar? ¿O sigues en esa situación que no haces caso de lo que Dios te dice cada momento respecto a tu altar familiar y a tus hijitos? Es una orden de Dios, no mía, amado hermano. No tienes, probablemente tus papás no son cristianos, pero tú puedes tener tu altar ahí a solas con el Señor. Dios es soberano. Él está en control del universo. Él puede hacer lo que le place y no le pide permiso a nadie. Necesitamos entender que el hombre no puede cambiar
por mucho que se esfuerce, por mucho que se esfuerce, no puede cambiar. Tus hijos probablemente tú quieras que cambien, pero ellos no pueden cambiar. Nuestra situación es orar por ellos, Señor. Sal al encuentro de mis hijitos, Señor. Sal al encuentro de mis hijos, Dios mío. Por favor, Señor, día tras día. Ya cuando pasen 10 o 15 años, te vas a dar cuenta que no trabajaste en vano. El problema es que creemos o queremos que inmediatamente el Señor cambie a nuestros hijos. Momento, no, amado hermano. Primeramente es tu mensaje para tus hijos, tu conducta, para que cuando tú les enseñes, ellos vean que es eficaz el Evangelio en tu vida y en la mía. Tienen que ver la eficacia en tu vida, tus hijos, del Evangelio. Que ya no dices mentiras, que eres una persona que estás aprendiendo a caminar en integridad delante de Dios y delante de los hombres. No tienes apariencia de piedad, porque la apariencia de piedad es cuando estás delante de toda la gente que te ve, pero cuando estás a solas, debes de seguir viviendo de esa misma manera, donde aparentemente nadie te ve, pero el mundo espiritual te está viendo. En tu recámara, con tu esposa, en tus relaciones íntimas, sexuales, ¿qué clase de integridad tienes para con ella? Porque es templo del Espíritu Santo. La lascivia es de los del mundo. El hombre no puede cambiar. Mire, vayan conmigo al Salmo 37, 23. ¿Cuántas veces quiso usted cambiar? Yo no sé, yo quise cambiar muchas veces, pero no podía. Y desistía, y decía, bueno, pues no puedo, ya. ¿Ya lo tiene usted, Salmo 37, versículo 23? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Por mucho que tú quieras cambiar, no vas a poder si él no trabaja en tu vida. Cuando Adán pecó, su pecado fue irreversible. Escucha esto. Cuando él pecó, su pecado fue irreversible. Fue algo tremendo lo que sucedió en el huerto de Edén cuando Adán traicionó a Dios. Fue algo pesadísimo, no nada más para él cuando lo sacaron. Vemos así nada más entre líneas que fue expulsado del huerto. Sí, fue expulsado del huerto, pero la tierra fue maldita. Y el universo empezó a envejecer y el universo empezó a gemir. Vaya conmigo a Romanos 8, por favor. Si usted cree que el pecado es cualquier cosa y usted lo sigue cometiendo, tenga cuidado. Romanos 8:22, ¿ya lo tiene? ¿Sí lo tiene? El 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Eso fue lo que pasó. Qué tremendo es que porque aquel hombre, aquella mujer fue probada en obediencia y comió un fruto y se vino todo para abajo. ¿Usted cree mentiras blancas? No hay mentiras blancas. Usted no debe de ser una persona desobediente. Usted tiene que ser obediente a Dios, le guste o no le guste, para ejercitar sus sentidos.
No se beneficia a Dios con que usted le obedezca. Usted y yo somos los beneficiados con Dios. Ese pecado de Adán fue irreversible. Todavía seguimos con esta situación. Las tormentas que hay, las sequías que hay, es un gemir de la tierra por el pecado de desobediencia y todavía los que les hemos añadido a nosotros. Adán fue cabeza de la antigua creación, por eso heredamos nosotros ese pecado y más que le hemos puesto. Pero en Cristo Jesús, Él es la cabeza de la nueva creación, 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, ¿nueva qué? La nueva creación, Él es la cabeza de nosotros. Aleluya. Como consecuencia, todos los que nacimos después de Adán, hemos nacido sin vida espiritual. Todos sin excepción. El niño más bonito que tienes entre tus brazos no tiene vida espiritual, está muerto espiritualmente a los ojos de Dios. Por eso el Señor te dice: instrúyenlo en el niño, en su camino. Toma a tu niño y empieza a leer la Biblia. Ejercítalo, háblale. Dices que los niños no entienden esa edad, por favor. No los que trabajan con los perritos de 2 meses, no empiezan a trabajar con ellos a los 2 meses para educarlos. Es que somos flojos y decimos que amamos a nuestros hijos porque les compramos cosas y cosas en lugar de estar con ellos, trabajando en sus vidas. Estábamos muertos en nuestros pecados, dice la palabra. Usted y yo estábamos muertos antes de venir a Cristo. Efesios 2 lo dice, versículo 1. Mire, vaya conmigo, esto ya lo hemos leído, pero es importante que usted no se le olvide de dónde lo sacó Dios, porque usted no quería salir de ahí. Esa es otra cosa. Usted se gozaba en sus pecados, a veces se sentía mal, pero pasaba el malestar y otra vez a lo mismo. Ya tiene usted Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién gobernaba tu vida? ¿Tendrías libre albedrío? Pero muchos dicen que hablan de libre albedrío sin entenderlo. Una cosa, o tú caminas debajo de la potestad de Dios o de la potestad de Satanás. No hay libre albedrío. Podrás escoger tus cosas y podrás en tu forma de vivir, pero tú estás debajo de la potestad del diablo cuando no eres cristiano. Por favor, vean lo que Dios dice. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? En los hijos de ¿qué clase de hijos somos nosotros? ¿Quién está operando en nuestra vida, amados míos? ¿Quién? Cuando tú desobedeces lo que Dios dice, respeta tus autoridades, porque tenemos que estar debajo de autoridad. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, ahí no se queda Pablo afuera, dice, también yo estaba en ese término, conocía yo la ley, pero no la podía vivir, porque no tenía a Cristo en su corazón. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por nacimiento, hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios en su misericordia, hasta los 4 o 5 años, nuestros hijos, etcétera, cuando entran en uso de razón, y si tú no los has enseñado, no tuviste misericordia para con ellos.
Hablo de aquellos que, como dijo mi esposa en la clase, han empezado antes de casarse, a ser cristianos, llegan a tener sus esposos, llegan a tener sus hijos, su casa, y entonces los enseñan en el camino, pero ya como cristiano, si tú no lo hiciste, ahora es el tiempo que pagas. Mientras tus hijos están debajo de tu tutela, tienes que tener tu altar familiar. La salvación es lo más importante que debes de. Este es lo que estamos viendo. O somos como ese hombre rico, somos necios, queremos más y más y más. Dice Eclesiastés que más vale un puño lleno que 2 puños llenos con conflictos. Más vale frijoles en la casa que cuello engordado, donde hay conflictos, tus hijos por todos lados, rebeldes. ¡Qué tremendo es eso! Bendito es Dios. Por tal motivo no entendíamos cuando éramos inconversos las cosas de Dios. Teníamos religión, pero no teníamos salvación. Dios luego lo busca, 1 Corintios 2:14, dice que el hombre, ¿qué? Natural, no concibe las cosas que son de Dios, del Espíritu, porque le es locura. Para mí esto era una locura. Era una locura, esos aleluyas, decía yo, no, esos son bien tremendos. Y ya me di cuenta que sí, ¿verdad? Era una locura. No puedes entender a Dios hasta que Él sale a tu encuentro. Esa es mi preocupación sana. Ya te salió el encuentro. Estás ciertamente convertido, no convencido. Porque si eres convertido vas a tener luchas y luchas tremendas, pero Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio solo puede ser recibido por revelación del Espíritu Santo. Si Él no te revela el Evangelio, no conocemos nada de Dios. Sin su ayuda, todo lo que es de Dios nos es extraño. Nos gusta la música. ¿A quién no le gusta la música? A todos, a mí me gusta muchísimo. Me gusta, aquí le digo al Señor cuando están las panderistas, el Señor, por favor, úsalas. Que recibas tú, Señor, la alabanza de estas mujeres, Señor. Pues Dios. Sin su ayuda, todo lo que es de Dios nos es extraño. Es como si le describiéramos a un ciego de nacimiento una puesta de sol o los colores del arco iris. ¿Lo entenderían? Por eso muchos no entienden el Evangelio, pero sí se reúnen. Qué bueno que se reúnen, pero qué enseñanza se les está dando. Por favor, Señor, ten compasión. Ya no de los de afuera, sino de los que se reúnen en diferentes congregaciones. ¿Qué les estás diciendo, Dios? Que le digan a tu novia: tu novia está siendo limpiada desde el púlpito, Señor. Está fluyendo el agua de vida para que el pensamiento de ellos cambie, Señor, y tú seas su pensamiento, Señor. Bendito sea Dios. Sin la ayuda de Él todo te es extraño. No tienes ni ganas de comer la palabra. Pero tu alma es como cuando ibas a la iglesia romana. Estabas ahí 30 minutos al día, si sentías que ya, que no te esté sucediendo lo mismo. Adán fue creado inocente totalmente. Eclesiastés 7:29 lo dice, léalo en su casa. El hombre fue creado recto, ¿sí? Pero no fue creado inocente por causa de sí mismo, sino por causa de su Creador.
Pero esa santidad era pasiva. Era pasiva. Es decir, su carácter no había sido probado. Tenía que ser probado su carácter. Como consecuencia, Adán fue el único ser en toda la tierra que sí tuvo libre albedrío. Los demás no, ninguno. Digan lo que digan los estudiosos. Sí, hermanos, tuvo libre albedrío, en este caso para obedecer a Dios o desobedecerlo. Y cayó, desobedeció. Cayó la comunicación de Dios con Adán, quedó rota esa comunicación. El hombre sin Dios vive en tinieblas de sombra de muerte. Él empezó a vivir en tinieblas y en sombra de muerte. Mire, vaya conmigo a Job, capítulo 10, por favor. Ya hacen falta 8 páginas. ¿Sí le interesa lo que está usted escuchando? Job capítulo 10, ya lo tiene. Versículo 21 y 22. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Así está el mundo sin Cristo. Puros muertos, puros zombies. No sé para qué se disfrazan de zombies, ya son. Mateo 4:16. Yo quiero descansar con esto, amado hermano, porque sí traía a mi corazón muchas cosas, muchísimas cosas de esta congregación. Yo digo al Señor, Señor, si tú no haces crecer esta congregación, no en números, sino hacia arriba, que se parezcan a ti, Señor, que nos parezcamos a ti, ¿quién lo va a hacer? Nadie lo puede hacer. Yo soy enemigo de andar invitando a personas a propósito. En junio viene un pastor que conocimos, estuvimos en la misma iglesia hace muchos años, Armando. Espero que traiga palabra fresca para usted de parte del Señor. Mateo, ¿qué les dije? 4, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio, ¿qué? Gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Esto. Y a los asentados en tierra de sombra de muerte, éramos todos nosotros. Luz nos resplandeció. Esa luz es Jesucristo de Nazaret. Un día llegó a su vida cuando menos se lo esperaba usted, y cambió un lamento de vida por otra vida diferente. Ojalá que nos haya sucedido. Bendito sea Dios. Amén. El inconverso, o sea, los que no son cristianos, no está consciente de su situación. Escuche esto. No está consciente. Un drogadicto no está consciente de que es un drogadicto. Sufre. Un borracho, un homosexual, una lesbiana, sufre. No pueden ser felices, aunque ellos se ríen y se carcajean y se disfrazan, etc. No pueden ser felices. Agonizan. No está consciente, no están conscientes de su situación, pero usted y yo sí estamos conscientes y tenemos que ir a ayudarlos. Dios de mi vida. Y por eso no admite que está perdido. Yo no admitía que estaba perdido. Yo tengo mi religión.
yo voy a misa cada 2 años. ¿No hacía usted así? Pregunto. ¿Qué pasa? Mis padres me enseñaron. Y luego llegas a Cristo y ven tu cambio y se te vienen encima. No creas que porque ven tu cambio tu familia te van a aplaudir. No, no, te van a dejar de hablar. Se van a sentir mal. Te van a aborrecer, no a ti, sino al que vive ahora dentro de ti. Pero tú no les contestes igual. Ora por ellos. Si quizá Dios les salga al encuentro, porque tú no sabes si son elegidos de Dios. Bendito Dios. Amén. El hombre natural no tiene libre albedrío. Le es imposible obedecer a Dios. Adán sí lo tuvo, pero eligió mal. Bendito Dios. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. El hombre sin Cristo en su interior le gusta pecar. El primer pecado no nos hace pecadores, pecamos porque somos pecadores, porque nuestra naturaleza es pecadora. La primera mentira que decimos no nos hace mentirosos, ya traemos esa forma de ser. Por tal motivo el hombre no puede reconciliarse con Dios por sí mismo, es imposible. Es imposible, el hombre natural no. Por eso nos dejaron a nosotros. ¿Qué vamos a hacer después de lo que está usted oyendo en esta tarde? Más responsabilidad nos está dando Dios a usted y a mí. ¿Qué cosa dijo Pablo a Timoteo? No es fácil lo que les estoy diciendo. Timoteo llegó un momento en que tenía temor. Por eso Pablo le dijo: Timoteo, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Timoteo, Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, te escuchen o no te quieran escuchar, háblales, diles cuál es la condición que tiene. Bendito Dios. ¿Que se van a condenar los que no tienen a Cristo? Sí, se van a condenar, se van a ir al infierno, porque aún Dios en su misericordia nos puso una conciencia dentro de nosotros. Usted sin Cristo sabe qué cosa está mal y qué cosa está bien, pregunto, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? Hay una conciencia. Pero hay momentos en que esa conciencia pecas y sigues pecando, que se cauteriza la conciencia por completo. Mire, Romanos capítulo 1, versículo 32. ¿Ya lo tiene usted? Romanos 1, 32 dice: quienes habiendo entendido, fíjense, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y esto lo puede usted seguir leyendo los versículos anteriores, qué cosa era lo que hacían. Cosas tremendas. Y luego viene capítulo 2, del 14 al 16, ya lo tiene, ¿verdad? De Romanos. Mire, vamos a leer del versículo 2 del capítulo 2, del 4, por favor, perdonen. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios fue que un día nos guió al arrepentimiento. Usted no se arrepintió porque usted tuviera deseos de arrepentirse, sino porque Dios provocó ese arrepentimiento.
le hizo sentir vergüenza de su vida que estaba viviendo. Él es el que hace toda la obra. Por eso leímos, la salvación es de Jehová, no es de ningún predicador. Nadie puede salvarlo a usted si Dios no le sale al encuentro. Qué bueno que usted les predique, es necesario hablarles. Sí. Bendito Dios. Versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Usted sabe que los que no quieren a Cristo están atesorando ira. ¿Sí? Cada maldad que hace, la están atesorando. Ahí están guardando. Lo diferente usted cuando usted atesora para Dios, cuando usted hace la obra de Dios e invierte en el reino de Dios. Eso es lo que dijo el Señor cuando empezamos con el hombre rico, necio. Atesoras, tú sigues mentiras, maldades, fornicas aquí, fornicas allá, adulteras con aquella, con el otro. Estás atesorando, estás guardando para ti. Tus homicidios, tus abortos, tus mentiras, estás atesorando. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Y usted y yo tenemos que decírselos a las personas. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Consecuentemente, el hombre sin Cristo no tiene voluntad propia, aunque creen que sí la tiene. ¿Sí? Mire, vaya conmigo a Colosenses 1. ¿Ya lo tiene usted? ¿Sí? Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad y con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado ¿de quién? Del poder del diablo. Me estoy explicando. Ningún hombre tiene libre albedrío. O está debajo del poder de Dios o está debajo del poder del diablo. Por eso el Señor nos dice en Efesios 6, nuestra lucha no será contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Tenemos que salir a quitarle a Satanás. El mundo es el campo del Señor. Atar al hombre fuerte y saquear su casa. La casa de Satanás es el mundo. Los viernes usted ve a los jóvenes ahí, se amanecen fornicando y piensan que son felices. Así lo pensaba yo. Por eso ahora que aprendo tantas cosas tengo conmiseración de esos jóvenes. Pero no por eso me voy a quedar así cruzado de brazos. En la oportunidad voy y les hablo, les reparto folletos, etc. Una vez creo que les dije, da un chamaquillo ahí como 18 años con una calaverota aquí. ¿De veras? Y me saludó y platicó y de repente dije, ¿sabes que estás llamando a la muerte, hijo? Ay, ¿por qué? Yo no traigo mi Biblia, pero si tienes en tu casa una Biblia, ve Judas, los últimos versículos, aborreciendo aún la ropa contaminada. He visto a cristianos que traen sus camisas atrás con, dicen, corona extra. No le digas que te quiten la corona. Pero no le ven nada de, ay hermano, usted es muy radical. Yo no, es la Biblia. ¿O frío? ¿Tú sabes lo que vas a hacer? A mí en lo personal tengo que decirte lo que dice Dios. Si lo recibes, qué bueno por tu vida. Si no, pues
Y te lo digo con lo que dice la palabra del Señor. No hay libre albedrío. Si usted va a su casa, 1 Juan 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Por eso dice el Señor en Santiago 4, versículo 4, oh almas adúlteras, así dice el Señor, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad conmigo? Dice Dios. ¿Cómo estás en ese aspecto? Santo significa apartado para Dios. Él te apartó para Él. Consecuentemente, si Dios no nos sale al encuentro, ninguno puede salvarse. Nadie. El ser humano no contribuye absolutamente nada a la obra de la salvación. Esa es otra cosa que el Señor niño, que tenemos que hacer una confesión. Pues qué bueno que la hagas, ojalá que sea una realidad. Porque si confesar es con tu boca, pero tú puedes confesar con tu boca que Jesús es el Señor, pero si tu vida dice todo lo contrario, cuidado. Bendito Dios. La salvación es un regalo producto de la gracia de Dios. Es un regalo producto de la gracia de Dios, basado en los méritos de Cristo, de nadie más. Muchos se confunden porque creemos a ver al hombre sin Cristo una persona que tiene algunas cualidades morales, amados hermanos. Vemos algunos hombres y mujeres que humanamente aman a sus padres. Humanamente, entiendan esto por favor, que humanamente aman a sus padres. Vemos personas que aman a su esposa humanamente, aman a sus hijos, aún hasta a su perrito. ¿No ha visto cuando atropellan un perrito ahí? ¡Ay! Y se vuelve viral ahí, sí, por todos en Facebook. Oren por el perrito, creo que ya dice. ¿Son personas buenas? No, dice el Señor que no. La bondad humana ha echado a perder la iglesia de Cristo. Hay mucha bondad en los púlpitos y entre ustedes y yo. No nos gusta entender cuando dice el Señor que el que no trabaje, dale al que trabaja y que no le alcanza. ¿Sí, amados hermanos? Entonces el hombre no tiene nada de bueno dentro de él, nada. Somos una llaga sin Cristo. Mire, Job capítulo 25. Yo sé que no le está gustando lo que dice, y esto menos le va a gustar. Lo que vos a ver conmigo, menos. Job, versículo 25. Porque luego los hombres nos echamos por ahí nuestra loción y las mujeres su perfume, el 7 machos, la amapola roja. Pero mire lo que dice el Señor, cómo nos ve el Señor sin Cristo. ¿Ya tiene usted Job 25? ¿Ya lo tiene? Del 4 al 6, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Gusano y burreta. ¿Dónde andaba yo revolcándome? Como los puercos. Y me gustaba. A veces quería yo salir, pero no podía. Hasta que vino Cristo a mi vida y me sacó de la porquería. Pero no me daba cuenta. Y menos te vas a dar cuenta si no te dicen las verdades de la Biblia. Bendito Dios.
Aleluya. Consecuentemente, ningún hombre por sí mismo y sin la influencia del Espíritu Santo divino puede elegir ser hijo de Dios. Si no conocemos a Dios, no lo podemos amar. No lo podemos amar. ¿Conocemos a Dios, amados míos? Porque cuando lo conocemos, lo amamos, y cuando lo amamos, guardamos sus mandamientos. Es una secuencia. Yo no puedo decir que amo a Dios y sigo en desobediencia. Yo sé que tengo deseos en ocasiones de desobedecer a Dios. Esa es otra cosa que está dentro de nosotros. Que nos he comentado. El ministerio de la reconciliación lo ejercitamos mi esposa y yo. En esa relación que tenemos que llevar a cabo. A veces ella puede decir, bueno, pero ¿por qué yo tengo que ir a decirle perdón? Y yo también. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Perdonad y seréis perdonados. Es un ejercicio que Dios nos ha puesto a hacer. Escuchamos cosas que dicen por ahí y nos ponemos mi esposa y yo a orar y decimos, Señor, perdónanos, ten misericordia. No les imputes ningún pecado, ninguna murmuración, Señor, porque un día yo lo hice. Yo murmuré. No estoy exento de todos los pecados que se han hecho. Pero ya empieza un cambio, sigue un cambio. ¿Por qué? Porque te rindes a Dios y decirle, Señor, heme aquí, haz lo que tengas que hacer. Y no te detengas, no te pares, Dios. Bendito Dios, hermanos. Hermanos, la condenación eterna está para los que están perdidos. Están perdidos. Están condenados. Toda la gente sin Cristo está caminando hacia el infierno. ¿Sí? Pero son responsables de sus actos. Dios les dejó una conciencia. ¿Sí? Nadie nace y muere sin el consentimiento de Dios. Efesios 1:4, estoy terminando, hermanos. Gracias, Dios. ¿Saben que esto lo estuve anotando y ayer terminé y estaban abajo en la casa de ustedes la reunión de los maestros y me puse ahí, me recosté un rato ahí y no podía estar quieto. Mejor me paré y fui a leer y a releer y a romper todo y empecé otra vez. Señor, ayúdame. Por favor, Señor. Por favor, ayúdame. Les dije, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Nos habla de los escogidos aquí. La pregunta será, ¿nos escogió porque creímos? No, sino porque se nos llamó a creer. ¿Sí lo entiende? Fuimos llamados a creer. Se nos puso en la fe del cielo. Usted y yo creíamos en Dios, pero al estilo del diablo. Y creo que ni al estilo de Satanás, porque dice, ¿crees en Dios? Bien haces, porque los demonios tiemblan al oír su nombre. Yo escuchaba y no temblaba, ¿no? Pero los demonios tiemblan al oír el nombre. Y hay mucha gente que dice que cree en Dios y no tiembla. No, amados hermanos, ahí es esa forma de creer que tiene mucha gente, hermano. No, creímos porque se nos llamó a creer. Y el propósito de la salvación, escuche esto, el propósito de la salvación no es la salvación en sí misma. Sino que esos hombres y mujeres salvados sean hechos conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo.
Romanos 8:29, los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos a la imagen y semejanza de Jesucristo, siendo Él el primogénito de todos nosotros. Ese es el propósito, ese es el plan eterno de Dios para con usted y para conmigo. Él nos introdujo en su plan. ¿Qué quiere decir esto? Nos volvió al principio. Génesis 1. Hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. Romanos 8:29 nos predestinó para ser hechos a imagen y semejanza de Cristo, en una conducta moral como Jesucristo. Ese es el propósito de Dios en la salvación. ¿Para qué? Para poder gobernar con Él por la eternidad, con el carácter divino dentro de nosotros. Por eso tiene que ir destruyendo el Señor toda cosa dentro de nosotros que no nos funciona, que echa a perder nuestra relación con Dios. Y se nos ha dado ese ministerio de la reconciliación. Sí, amados hermanos, bendito sea Dios. La salvación es un asunto de eternidad, no es un asunto temporal. Deseando que no vayamos a escuchar la voz que escuchó el rico, amados hermanos. Necio, ¿no sabes que hoy viene por tu alma? ¿A quién le ponemos más énfasis, más ímpetu? Pensémonos bien. Amén. Póngase de pie, por favor.